Castillo, soy estudiante de Ingeniería de Sistemas y esta es la materia de diseño de bases de datos. Bueno, en ella me pidieron explicar un poco sobre la evolución histórica de la base de datos. Y en la guía, en las referencias bibliográficas, si mal no recuerdo, solo aparecen desde el año 1960 hasta el año 1900, pero 1990. Pero bueno. En el año 1960 aparecen los primeros modelos. ¿Cómo así? Aparecen las primeras estructuras capaces de organizar información y almacenarla, ¿cierto? Bueno, de organizar, porque prácticamente eso es lo que hace una base de datos. En el año 1970 ya viene una revolución relacional y cómo así ya empieza a hacer las bases de datos más maleables, la información, lo que contiene, empieza a ser más maleable para el que guarde la información. En el año 1980 se consolida, como si se establece ya la base de datos como una herramienta muy útil y en este caso creo que se consolidó fue SQL, o sea, cuando se consolida la base de datos con SQL. En el año 1990 aparecen nuevos modelos que buscan, que ya buscan la forma de representar datos complejos, y objetos. O sea, ya no solo se almacenaban números, pequeños información, o sea, una cantidad de información sorprendente y almacenaban no solo números, sino otra información como correo, fotos, etcétera, etcétera. Eh, en el año 2000 llega la era de Internet y con ello aparece grandes volúmenes de datos, o sea, se expande que parece el sistema distribuido de NoSQL, porque el crecimiento de Internet exigía un proceso de crecimiento o escalabilidad y nuevas formas de almacenar información. Y actualmente tenemos las bases de datos modernas, compuestas de computación en la nube, bases de datos distribuidas, como NoSQL, SQL y Supabase, que ya integran la inteligencia artificial, la cual gestiona los datos por ti. Eh, los tres conceptos que decía el poder fue independencia física, independencia lógica y menor redundancia y mayor integridad de datos, porque prácticamente todo es lo que compone la base de datos. La independencia física, pues su nombre lo dice, ¿no? Es la que no está, es la que permite que la información se transmita. Y no precisamente por cable o por contacto directo, porque la información ya puede estar de forma local en un localhost o puede estar en la nube. La independencia lógica, lo que hablábamos, la independencia lógica es la capacidad de mover esa información, de mover esos datos, de cambiar variables, de agregar variables, sin que se rompa el sistema. Esa es la independencia lógica. Y la menor redundancia y mayor integridad de datos es que ya se puede, en una base de datos, almacenar una información y esa información, digamos que está distribuida a tres aplicaciones diferentes, ¿cierto? Que esas tres aplicaciones consumen o sustraen información de esa base de datos. Pues una vez que se modifica esa información de esa base de datos, pues no solo se modifica en una sola aplicación, sino que esa información se modifica para las diferentes distribuciones, para los diferentes sistemas que hay. Tendencias futuras de los bases de datos. Los bases de datos están evolucionando debido al crecimiento de la información y de la inteligencia artificial. Eh, una de las más relevantes es la automatización de estas mismas. Digamos que no, muchos piensan que solo las aplicaciones se automatizan, pues las bases de datos se están automatizando, o por lo menos la maleabilidad de ellas, porque ya como el caso de Supabase, ya uno agrega un agente, le dice a la gente que mueva, que modifique, y él es capaz de acomodar la información o de distribuirla de acuerdo a la capacidad del almacenamiento para los que no pagamos, para los que no pagamos almacenamiento si no usamos Supabase gratis. Bueno, un ejemplo, utilizando las bases de datos, bueno, yo estoy creando un Power, una aplicación móvil, una aplicación web, perdón, que se llama Medvanta. ¿En qué consiste Medvanta? Medvanta eh, va a ser el Google de los doctores, porque va a tener en su base de datos información de libros, de reportes médicos,
¿De qué más? Libros, reportes médicos, los autores, en qué año se presentó, etcétera. Y eso va a estar almacenado en una base de datos. Cosas de que cuando el doctor o el del área de la salud haga una consulta con palabras claves, por ejemplo, presenta fiebre, dolor de cabeza, esto, esas palabras claves, serán buscadas dentro de la base de datos y esa información será arrojada con toda la información que contenga esas palabras claves. Claro está, agregándole un filtro a esta. Y toda esa información va a aparecer en la pantalla y ya sería más fácil para el médico dar un diagnóstico, porque digamos que no toda la información siempre va a estar almacenada en la cabeza del médico, sino que puede consultar directamente. Y bueno, en conclusión, la base de datos son una herramienta fundamental para todos los que desarrollamos software, y aunque yo soy más de frontend, también hice un poco de backend y quiero ser un desarrollador full stack. Por ello, la base de datos es indispensable, ya que de ella es la que es capaz de almacenar toda la información que luego el usuario necesitará para ejecutar o sí, para ejecutar cierta función. Eso sería todo.